Word for Word, Episteme, Consorcio de Expertos para una Vida Plena. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto volver a saludarlos. Agradecido estoy con Dios por la oportunidad que me da de poder compartir con ustedes esta información relacionada a los actos fallidos. Bueno, está por demás decir, el tema se llama los actos fallidos. Los actos fallidos son todas las acciones que se hacen de manera involuntaria, acciones que ponen de manifiesto una expresión distinta, incluso contraria a la intención del consciente de la persona que lo hace. También se le denomina parapraxis, que significa otra acción según los vocablos griegos, o también se interpreta desde el alemán como acción errónea. Estos errores en el comportamiento y en la cognición incluyen también las cuestiones de memoria y lenguaje. Según el psicoanálisis, estos actos dan información de los procesos del inconsciente de la persona que los hace y que revelan un tipo de interferencia del inconsciente mediante el comportamiento manifiesto. Sigmund Freud fue el primero que de modo serio y fundamental sostuvo que los lapsus y los fenómenos conexos son el resultado de una acción intencional de la persona, por supuesto, con un propósito, aunque este propósito o intención sea desconocida para ella misma. Lo que en palabras más comprensibles entendemos como el inconsciente. Nos hemos acostumbrado a esos actos involuntarios que de manera general hemos vivido con ellos. Solo cuando los vemos detenidamente nos causan interés y despiertan nuestra curiosidad. Todos los seres humanos hemos tenido este tipo de actos y quizá todos los días o tal vez cada instante. Para que podamos verlos de mejor manera, voy a mencionar algunos actos fallidos de los más comunes. Pero antes de mencionarlos y ejemplificarlos, quiero recordarles que los actos fallidos se basan precisamente en actos como olvidar, hablar, movimientos con cualquier parte del cuerpo, incluso el accionar. El accionar. De ahí la palabra actos fallidos. Hay un dato muy curioso en torno a este tema, y es que la historia cuenta que el primer acto fallido que se registró fue el de un paciente de Freud, que olvidó una palabra cuando estaba recitando un párrafo de la obra La Eneida. Bueno, interesante porque Freud lo asoció con sangre porque lo interpretó como un bloqueo del paciente, explicando que esa persona, con tal de no recordar un evento traumático, olvidó de manera inconsciente. Pues bueno, la teoría psicoanalítica explica que es muy probable que los seres humanos podamos inferir conflictos e impulsos que de manera inconsciente se encuentran reprimidos. Se hará a través de acciones y expresiones involuntarias, por supuesto, se cree que ahí no interviene la razón. Es por ello que se ha aceptado, claro, desde esta perspectiva, que no solo los sueños son susceptibles a ser vistos como manifestaciones del inconsciente, sino también algunos otros actos, ¿no? Como por ejemplo estos de los que estamos hablando exactamente, los actos fallidos. Según esta teoría, se pueden encontrar elementos parecidos a estos mientras estamos despiertos. Estos pueden ser los síntomas neuróticos, por ejemplo, como la tristeza, que es de manera continua, el sufrimiento emocional, que es muy frecuente, la falta de interés, intolerancia y demás. Y por supuesto, también los mecanismos de defensa. Bueno, para tomar cauce en cuanto a los actos fallidos, vamos a clasificarlos en distintos tipos. Bueno, de hecho ya están clasificados, lo único que tenemos que hacer es mencionarlos. Bueno, empezaremos con el número 1, que son los actos fallidos verbales, de orden verbal. Los actos fallidos verbales se conocen como lapsus linguae. Estos son los más comunes, son los que más conoce la gente de manera general. Esta forma de expresión sirve de chiste inclusive o
pero llaman mucho la atención en las redes sociales cuando son cometidos por famosas personas. En la historia hay el registro de un dato curioso: la declaración de un hombre que fue acusado, quien en el momento de su declaración, él hizo una declaración de su culpabilidad por un lapsus lingüe. Interesante. Cuando le decimos el nombre de una persona a otra, esa también puede ser una manifestación del inconsciente y puede ser producto de este lapsus lingüe. A veces decimos, eso no me gusta, y reaccionamos y de repente queremos enmendar el error diciendo, quise decir me gusta, pero ya se dijo la palabra. Hay algo que me llama muy fuerte la atención de un candidato político que declaró en un debate que él lo que quería era explotar a la gente. Qué interesante, porque ¿cómo alguien puede decir eso en un foro, en un debate? O sea, es algo terrible. Sin embargo, son cosas que suceden, y esto producto de un acto fallido, en este caso, de los actos verbales, conocidos como lapsus lingüe. Bueno, vamos a otra clasificación, que son los gráficos, que también se llaman lapsus manus. Son los actos fallidos que tienen que ver con la escritura o con cualquier otro gráfico que se pueda realizar. Son parecidos a los verbales, solo que estos se manifiestan a través de la escritura. Voy a colocarles algunos ejemplos. Estar pensando en un número y escribir otro es un acto fallido del orden de los gráficos. Pero claro está que cada acto fallido, según el psicoanálisis, tiene una interpretación. Otro ejemplo podría ser estar pensando en una palabra y escribir la inicial de esa palabra en la que se está escribiendo. Eso sucede mucho y no son faltas ortográficas, son simplemente lapsus manus. Omitir una palabra en un párrafo. No la escribimos y la omitimos simplemente. Omitir una letra en una palabra es algo que también pasa frecuentemente. Una palabra escrita con la letra que no corresponde. A muchos nos ha pasado eso. Cuando estamos copiando algo, por decirles un ejemplo, una oración. Podría ser, según mis sentimientos, mañana habrá algo. Y entonces sucede lo siguiente, que como estamos pensando en algo, podríamos escribir, según mis sentimientos, mañana habrá, podríamos escribirlo sin H, algo. Por supuesto, esto va a depender mucho de las condiciones académicas de una persona, porque no puede ser un lapsus manus en una persona que tiene faltas ortográficas porque su grado académico no es lo suficientemente óptimo como para poder pensar que es un lapsus manus. Por supuesto, tendría que considerarse en una persona realmente académica, pero esto sucede, ¿no?, frecuentemente. Por otro lado están los de comprensión auditiva y de la lectura. Son los que se explican por la manera equivocada de entender un mensaje que se ha escuchado o leído. Sucede cuando hablamos con alguien sobre un asunto en específico, pero también cuando hay un término presente en nuestra mente. De repente estamos pensando en cualquier cosa y se viene a nuestra mente un término X que escuchamos o que leímos en algún momento. O puede suceder también con el aparecimiento de una canción que escuchamos hace muchísimo tiempo, que de repente empezamos a balbucearla o a tararearla, ¿no? Esto sucede también muy frecuentemente. Otro tipo de actos fallidos son los accidentes. Veamos qué curioso. Esta clase de actos fallidos, que por lo común se llaman desgracias accidentales, ya que ocurren de manera súbita a uno mismo, a un familiar, a un amigo, a un conocido, como resultado del propio descuido. No quiere decir que todos los accidentes que ocurren son producto de un acto fallido. No.
Debemos aclarar desde el principio que los únicos accidentes que aquí nos conciernen como actos fallidos son aquellos que el individuo provoca por sus propias acciones, aunque no tengan la menor intención de provocarlos o de que sucedan. Un accidente que esté más allá del dominio del sujeto no nos interesa en esta discusión, porque entonces sería exactamente algo que ha escapado de las manos. En muchas ocasiones un accidente cambia el crimen y el castigo. Pongamos un ejemplo. Una señora, mientras manejaba el vehículo del esposo, hizo una parada repentina en medio del tráfico vehicular. Esa forma abrupta de parar el carro provocó que el carro que venía atrás impactara y provocara una abulladura en el bumper y la parte trasera del carro. Si hacemos un análisis bajo la perspectiva psicoanalítica, determinaríamos que ese percance reveló un conjunto complicado de motivos inconscientes. Por ejemplo, podemos decir que por una parte la señora estaba inconscientemente muy enojada con el esposo, o puede ser que estaba conscientemente enojada con el esposo, porque la discusión que habían tenido había sido muy fuerte y habían habido algunos maltratos y algunas agresiones verbales. Por lo tanto, el chocar el auto fue una manifestación inconsciente del enojo, que era incapaz de manifestar en forma abierta y de forma directa con el esposo. Por otra parte, se sentía muy satisfecha por el resultado, ya que es exactamente lo que hubiese deseado hacerle al esposo. Por eso lo consideró de manera inconsciente como una forma excelente de lograr que se sintiera satisfecha. Tan pronto como se produjo el accidente, ella supo que se lo merecía. Bueno, quiero mencionar que incluso algunos hasta opinan que puede existir en este caso deseos sexuales que el esposo era incapaz de satisfacer y que ella misma había reprimido con fuerza. Por lo mismo, permitió el accidente de manera inconsciente. Aquí hay muchas cosas que analizar, pero por supuesto, eso va a depender del entorno de la persona a quien le suceden estos actos fallidos. También están en este orden los actos casuales. Los actos casuales no logran admiración alguna ni producen efectos significantes en la vida de la persona que los tiene. A veces pueden ser como resultado de entretener las manos, por ejemplo, tocarse constantemente la barba, tocarse o mover el anillo girándolo en el dedo o incluso sacándolo del dedo y volviéndolo a meter. Hacer rayitas con lapicero o dibujos en algún papel mientras está sosteniendo una conversación, una plática con alguien. Hacer bolitas de papel, tocarse el cabello, el vestido, hacer movimientos constantes. Todo esto, según esta perspectiva, son sentimientos o emociones ocultas, ignoradas por la persona que lo realiza. La persona no ve ni oye los efectos de sus actos. Las circunstancias en las que la persona vive cuando aparecen estos actos llaman mucho la atención porque proporcionan los suficientes datos para permitir una interpretación de las cosas que están sucediendo. Por ejemplo, jugar y sacar el anillo de compromiso y volvérselo a poner señala que no está fijado al cónyuge. O pueden haber otras interpretaciones, inclusive mucho más complicadas. La historia registra que las interpretaciones de los actos fallidos fue un gran aporte del psicoanálisis a la psicología, ya que proporcionó una explicación sobre una serie de fenómenos psíquicos que hasta entonces era un verdadero dilema. Así también dio forma a las teorías freudianas sobre la concepción y también sobre el inconsciente dinámico y otras conceptualizaciones. Pasaríamos también a lo que es otro acto fallido como el determinismo y la superstición. Bueno, el determinismo psíquico es la forma considerada por muchos como lo opuesto al libre albedrío. Freud respondía a esto que hay que distinguir entre determinación consciente y determinación inconsciente. El libre albedrío para el psicoanálisis solo es posible en el campo consciente.
Freud le da un sentido diferente al que comúnmente se le asigna. Para Freud, la superstición, en cualquiera de sus formas, es una prueba más de la existencia de las motivaciones inconscientes. El supersticioso proyecta al exterior una forma de motivación inconsciente. La superstición, en gran parte, es como un temor o desgracia del futuro, y es bastante común que las personas que le desean el mal a otras personas de forma inconsciente estén muy cerca del miedo que produce la idea de castigo por su malicia, por lo que en algún momento se piensa en que lo que le desean les caiga a ellos mismos ese castigo. Bien, amigos, el tema de los actos fallidos es bastante profundo, pero en este espacio hemos abordado pequeños esbozos, algunas pinceladas. Recordemos que es una teoría. Seguramente algunos dirán es verdad, otros simplemente lo verán como algo ridículo o descabellado. A mí solo me queda decirles que tener la mente abierta a muchas posibilidades es una buena forma de buscar el conocimiento. Dios los bendiga. Espero en la próxima poder abordar algún otro tema de interés. Hasta entonces.